Hola, mi nombre es Patricio Roa Durán. Yo soy psicólogo del programa de integración de la Escuela Lucía Godoy Alcayaga de Angol. Quiero enviar un saludo afectuoso a todos nuestros estudiantes, sus familias que forman parte de la comunidad educativa Hijos de Lucila. Desde el inicio de la pandemia o alerta sanitaria que estamos viviendo a nivel país y local, se nos ha encomendado como institución educativa dos funciones principales. Una tiene que ver con asegurar que nuestros estudiantes desde sus hogares estén en un entorno protector. ¿Qué quiere decir un entorno protector? Primero, que no estén siendo víctimas de ningún delito asociado a la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la negligencia, los malos tratos u otros. Para ello, nosotros hemos repartido de forma física y digital algunos instructivos que tienen que ver con cómo se aborda la dinámica familiar, el manejo conductual de algunos estudiantes que son usuarios del PIE y que no son usuarios del PIE. Para ello también hemos dado indicaciones claras respecto del rol que cumple la escuela como protectora también de los estudiantes en estos periodos que se encuentran en el hogar. Para ello tenemos entendido que todas las apoderadas y los apoderados se están comunicando directamente con las profesoras vía WhatsApp. Sin embargo, yo también por instrucción de la coordinadora del PIE, ¿cierto? Voy a dejar mi número de teléfono en caso de que la familia, ¿cierto? El adulto responsable, los padres no puedan gestionar o hacer directamente una denuncia respecto a estas situaciones que nombré anteriormente. Nosotros a través del colegio podemos ayudar en esta gestión para asegurar que nuestros estudiantes se encuentren hoy día en un entorno protector dentro de su hogar. Otra de las funciones fundamentales que tenemos como colegio, ¿cierto? Como comunidad educativa, en conjunto con las familias, es poder llevar a cabo de la mejor manera el aprendizaje remoto, ¿cierto? Este concepto fue planteado por el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la continuidad del aprendizaje en el hogar a distancia. Para ello, el colegio, en coordinación constante con las profesoras, han enviado información digital y también información física a aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet. Sí, el aprendizaje remoto tiene como función otorgar un poco de normalidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se estaban llevando a cabo de manera presencial en el colegio. Esto también funciona bajo la lógica de no perder el año escolar. Hasta el momento, por lo que veamos de pandemia, esa ha sido la instrucción, ¿sí? Una de las cosas que puede surgir de este aprendizaje remoto, que es responsabilidad básicamente de la familia, ¿cierto? Que nosotros sabemos que hay familias que eh, no han podido hacer cuarentena o no se han podido mantener en el hogar porque están obligadas a trabajar y eso provoca un montón de situaciones complejas respecto de quién se va a hacer cargo de acompañar al estudiante para realizar las tareas o las actividades online o físicas que nosotros hemos facilitado como escuela. ¿Cierto? Esto puede generar no solamente problemas a nivel familiar, sino que también cierto grado de síntomas. Por ejemplo, esta palabra, este síntoma de la ansiedad, es súper común frente a estas situaciones, comprendiendo que la ansiedad tiene que ver con una pérdida del control del entorno. Una pandemia o una catástrofe natural no está bajo el control de ninguno de nosotros, ni de la familia, ni la comunidad educativa, ni mucho menos los niños, las niñas y los adolescentes que forman parte del establecimiento. Por ello, es normal que los niños, sobre todo, manifiesten síntomas ansiógenos, ¿sí? Desde el comportamiento del sueño hasta comportamiento errático, hiperactivo, ¿cierto? Y para eso nosotros igual enviamos un instructivo específico
que trasciende un poco al usuario de PIE, que es aplicable para todos los estudiantes de la escuela. ¿Sí? Y de manera especial a los niños que están diagnosticados con trastorno del espectro autista, con algún grado de discapacidad o otra afección que pueda interrumpir o hacer más difícil el aprendizaje remoto. ¿Sí? Esas instrucciones específicas eventualmente también van a ser entregadas por esta vía, ¿sí? Que sabemos que es un poco más amable la entrega de información eh, cara a cara, entre comillas, y más que en el papel que a veces quedan dudas o hay conceptos que no se entienden. Vamos a tratar de ser lo menos técnicos posible, utilizar un lenguaje comprensible, común, para que el aprendizaje remoto tenga efectividad, ¿sí? Que no sea visto por el grupo familiar como una obligación o como un estresor adicional, sino que sea visto como una posibilidad de administrar mejor el tiempo que pasan los niños en las casas, ¿sí? Y poder, en el mejor de los casos, eh, ir incorporando estos contenidos de la malla curricular, ¿cierto? Del año con normalidad, hasta que la pandemia cese y podamos volver a clases presenciales. Respecto de eso, durante los últimos días, desde la autoridad nacional y local, hemos estado escuchando acerca de este concepto, ¿cierto? Que tiene que ver con el retorno seguro, específicamente a las clases presenciales. Esto ha sido un mensaje en el fondo que ha entregado el gobierno hace una semana atrás y que no se condice mucho con la situación sanitaria actual, ya con el aumento de casos por día respecto del COVID-19. El retorno seguro para nosotros, comprendido como el retorno a clases presenciales, no es una realidad hoy, ¿sí? No es algo que nosotros podamos decidir, sino que es algo que se está a la espera de información oficial desde el Ministerio de Educación hasta nuestra comunidad educativa. Pero sí es algo trabajable, ¿sí? Que se puede anticipar a los niños, no de manera concreta, sino que podemos ir incorporando prácticas en los niños, formas nuevas de relacionarse con los compañeros, con las profesoras, ¿cierto? Y de cierta manera ir un poco blindando a los niños de estas nuevas formas de relaciones para que no sea tan brusco el choque en el cual se produzca este retorno a clase y los niños puedan potenciar la adaptabilidad a esta nueva forma de relacionar. Para eso podemos hacer actividades simples en la casa, como por ejemplo practicar saludos que cumplan con esta condición de distanciamiento físico en el fondo, que esa va a ser la base, ¿no? Ya no hablamos de distanciamiento social, sino que de distanciamiento físico al momento de saludarnos, al momento de salir a recreo, al momento de sentarnos en la sala de clase. Y para eso la familia es el aporte máximo. O sea, ustedes pueden generar en los niños esta comprensión previa a la práctica, a través de establecimientos de saludos que, por ejemplo, no impliquen el contacto mano a mano, el beso de mejilla, el abrazo, sino que saludos verbales, eh, qué sé yo, con símbolos. Los niños son buenos para establecer este tipo de saludos eh, simbólicos. El distanciamiento en el aula va a ser una instrucción que es netamente responsabilidad de las profesoras, así que en eso igual podemos anticipar a los niños, comentarles que quizás ya no nos vamos a sentar a dos, ya no nos vamos a sentar en grupo, sino que va a haber cierta distancia entre un puesto y otro. Eh, Hay normas sanitarias que están implementadas hoy que probablemente van a seguir por largo tiempo y también han dado efecto o han sido positivas para evitar el contagio, como el uso permanente de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, que también va a ser una práctica que se va a seguir implementando en el colegio cuando ocurra este retorno a clases presenciales. Al respecto de eso, practicarlo en la casa a diario. eh, Instruir también a los niños
comentarles, ¿cierto? Sin mucho tapujo, sin mensajes subliminales, sino que de manera concreta, que el usar mascarilla va a ser una realidad en el colegio, que lavarse las manos cada cierto tiempo también va a ser una práctica que se lleva a cabo. Y así podemos mitigar el cambio brusco. Nosotros tenemos que pensar que los niños tienen una percepción del colegio, una percepción respecto a cómo se relacionan con sus compañeros, a que van al colegio, en los tiempos a los que se dedican al trabajo en aula y a los espacios de diversión en el recreo. Eso va a cambiar porque ahí es generalmente donde se produce el contacto físico entre los niños y por eso anticipar este tipo de cosas eh, nos va a ayudar a potenciar la capacidad adaptativa de los niños y que sufran menos, sí, que sufran menos ansiedad, que no visualicen esto como un castigo, eso es súper importante, igual que hoy día los niños estén en la casa, que hoy día nosotros no podamos a salir a trabajar, no es culpa de nadie en el fondo, ¿cierto? Porque como dije anteriormente, nosotros se nos escapa un poco el control frente a estas situaciones que tienen que ver con cosas sanitarias, con catástrofes naturales. Eh, entonces hay que enviar mensajes no culpabilizantes, sobre todo a los niños del kinder, de básica, ¿cierto? Que son los que menos pueden comprender la situación a cabalidad. Eso, la idea es continuar con el aprendizaje remoto de esta forma, digamos, ¿sí? Tratando de utilizar todos los recursos digitales y físicos que está facilitando el colegio, tratando de proteger a nuestros estudiantes, comprendiendo también que el aprendizaje, la esencia del aprendizaje tiene que ver con una predisposición positiva de los niños a aprender. Y para eso tienen que estar protegidos, para eso tienen que estar contenidos afectivamente. Ahí siempre la indicación va a ser conversar respecto de lo que está pasando, ¿cierto? Que no se transforme en un tema tabú o en algo que no se puede hablar dentro del hogar, porque eso genera que el niño vaya interiorizando el temor o la duda y empiecen a aparecer síntomas ansiógenos, ¿sí? Preguntar también cómo está el comportamiento del sueño del niño, si está conciliando bien el sueño a la hora que lo hacía antes o al nuevo horario que tiene, si es presencia de pesadillas también, si puedes conversar eso, si usted como adulta, como adulto, presenta temores también, abrir espacio dentro de la familia a un horario determinado y poder conversar eso. ¿Por qué? Porque nosotros así vamos modelando este comportamiento y vamos enseñándole a los niños que no es malo tener miedo y no es malo hablar de los miedos, ¿sí? Muchas veces nosotros cometemos ese error con los niños, que es ocultar información o no conversar respecto de los temores que tenemos los adultos. ¿Sí? Nosotros podemos hacerlo de una manera proporcionada, ¿cierto? Ojalá no hablar tanto de muerte, de las personas que han fallecido, de esto, sino que hablar de cómo protegerse de esto. ¿Sí? Tampoco sería malo, por ejemplo, comentarle a un niño que el riesgo vital en ellos, ¿cierto? Como grupo etario, eh, no es tanto, ¿sí? Que al parecer el comportamiento del virus nos indica que los niños no mueren por esto, ¿sí? Los niños escuchan información, ven las noticias, lamentablemente algunos tienen acceso a internet o redes sociales y pueden confundir un poco la mortalidad o asociar la mortalidad a su grupo etario y tener esos temores eh, infundados en el fondo y nosotros tenemos que clarificar eso para darle a ellos también una sensación mínima, aunque sea, de control de la situación. ¿Sí? Si yo le explico a un niño que el retorno a clases presenciales no puede suceder todavía, pero que va a ser de tal forma, saludando al compañero de tal forma, manteniendo tanta distancia de un puesto a otro, en el fondo le estoy anticipando lo que va a ser su realidad eventual. Y el niño va a percibir control, va a saber lo que va a pasar. Y si yo sé lo que va a pasar, o tengo una idea general de lo que va a pasar, el síntoma o la ansiedad va a disminuir. No tendría por qué existir ansiedad en un niño que maneja un poco conocimiento de la situación o de lo que va a ocurrir. ¿Sí?
Cuando las cosas no se conversan, cuando uno margina a los niños de la conversación o de la situación que está pasando, es donde se produce el síntoma ansiógeno que puede afectar, insisto, el comportamiento cotidiano, el comportamiento del sueño. Los niños están más hiperalertas, puede que tengan conductas erráticas, de irritabilidad, y eso es producto de la ansiedad, ¿sí? En términos generales. Y esa es la forma de abordarla en el fondo, ¿sí? Y así también nosotros nos podemos ayudar como adultos a abordar nuestros propios temores y nuestras propias ansiedades. Si nosotros tenemos una percepción segura de la situación, hoy día vamos a transmitir esa percepción segura a los niños y vamos a tener niños emocionalmente más estables, ¿sí? Y si un niño tiene estabilidad emocional hoy día, eh, la probabilidad de que este aprendizaje remoto surja frutos o se realice en el fondo de la manera adecuada va a aumentar. ¿Sí? Eso respecto al entorno seguro, entorno protector, quiero decir, al aprendizaje remoto, ¿cierto? Al manejo de la ansiedad y al posterior retorno seguro. La indicación es esperar información oficial, ¿cierto? El colegio, tanto la UTP como la convivencia escolar, el programa de integración, estamos atentos a todo lo que el Ministerio de Educación indique y la información se va a bajar de manera inmediata. Tenemos varios canales de comunicación, están las redes sociales, está la comunicación directa con las profesoras, con los profesores, y ahora también vamos a dar un poco de movilidad al Facebook y tenemos comunicación también vía telefónica. Así que sugiero esperar, si tienen consulta, realizar las consultas. Insisto, esto es súper importante, si alguien está viviendo una situación delicada o constitutiva de delito, y no puede realizar la gestión de denuncia, nosotros vamos a estar apoyando eso. ¿Sí? Ahí está mi número personal. Me pueden hablar por WhatsApp, me pueden llamar telefónicamente. Yo voy a estar disponible para realizar las gestiones que sean necesarias, que aseguren el bienestar integral de nuestros estudiantes. ¿Sí? Eso por ahora. Vamos a estar entregando información cada vez que se vaya actualizando a nivel local o a nivel país, todo lo que tenga que ver con educación. Y vamos a estar preparando otros videos también más específicos, como lo mencioné anteriormente, para los usuarios del programa de integración y para la comunidad educativa en general. Que tengan un buen inicio de semana, una buena semana y eso.